permaneciendo. ¿Por qué necesitamos escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos necesitamos escuchar la voz de Dios? Hay veces que dices, ¿qué hago en esta situación? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago con esta situación que estoy viviendo que no sé dónde comienza y dónde termina? ¿Cómo hago con la educación de mis hijos? ¿Cómo la hago cuando estoy confrontando a lo mejor con una situación de apatía o de rebelión o de... ¿Y saben con quién empieza generalmente? Con nosotros, ¿verdad? Con nosotros. Ahora, escuchar a Dios es un derecho que nos da el nuevo nacimiento espiritual. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a tu espíritu y al mío y nos conecta con Dios y empieza un proceso. Ahora, anteriormente aprendimos que no podemos entender la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo. Hay gente que me ha dicho, es que, pastora, si le leo, no entiendo nada. Y a veces hay pasajes que sí están medio complicados, ¿no? Que dices, por ejemplo, te pones a leer números y dices, ¿no? Y dicen un montón de números y tú dices, ¿y para qué leo tantos números, no? O unos nombres que dices, ay, Dios mío. Bueno, siempre Dios, de alguna forma u otra, quiere hablarnos a través de su palabra. Y ahí es donde le tenemos que decir, Espíritu Santo, de lo que acabo de leer, dime algo que pueda aplicar a mi vida. Porque el problema no es nada más escucharlo y conocerlo, sino es cómo aplico eso a mi vida. Porque el aplicar es lo que te va a hacer crecer. Mucha gente puede ver una persona que tenga 30 años en Cristo y está sentado muy a gusto, pero si tú no lo aplicas, lo que aprendes, no vas a crecer. Tenemos que aplicar lo que escuchamos. Si no, nos quedamos enanitos espirituales, que no queremos. A esto le llamamos iluminación, cuando el Espíritu Santo viene y nos muestra. Pero hay otras 3 razones por las cuales necesitamos estar dispuestos a escuchar a Dios. La letra A, y los voy a dejar que vayan llenando esos huecos. La letra A es para que Cristo pueda funcionar como tu Señor y Rey. Para que Cristo pueda funcionar como tu Señor y Rey. Ese es el primer punto. ¿Por qué necesitamos escuchar la voz de Dios? Para que Cristo pueda funcionar como tu Señor y Rey. Muchas veces, la verdad es que funcionamos de acuerdo a lo que nosotros queremos o entendemos, pero realmente no hemos dejado que Dios tome control de nuestras vidas y a veces hacemos, la verdad, lo que queremos. Culpable. Yo sé que aquí ninguno de ustedes, pero de pronto los pastores. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa, si no la llevamos a la cruz, va a quererse levantar y va a querer hacer lo que quiera. Porque la carne, pues la naturaleza adámica, cuando Dios nos redime, el pecado no muere. Nosotros tenemos que morir al pecado. El pecado no muere, el pecado continúa. Porque el pecado existe. Pero nosotros venimos y decimos, a través del Espíritu Santo en mi vida yo puedo conquistar ese pecado. Porque tú y yo participamos. Entonces, Dios está estableciendo plenamente su reino en la tierra. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Esa es una escritura de la NVI, que es otra versión. Pero es interesante porque nos dice otras palabritas, ¿no? Contra viento y marea, o sea, ¿cuántos venimos a veces contra situaciones que son adversas, sea en tu economía, sea en tu salud, sea con alguna familiar? ¿Alguna vez han tenido alguna situación con familia que dices, ¿qué hago? O alguna situación con algo que dices, ¿por dónde empiezo? Es que, Señor, ayúdame porque literalmente no sé qué hacer. Bueno, ahí es donde viene la ayuda del Espíritu Santo y te dice, ok, yo te voy a ayudar. Ahora, las batallas y los reinos requieren una constante comunicación. Parejas o toda persona, si tiene niños chiquitos, medianos, grandes, adultos, lo que sea. Y como parejas mucho más. Muchas veces no sabemos comunicarnos. Una de las formas que te ayuda a saber si estás comunicándote con bien es que le preguntes a tu pareja, ¿qué fue lo que dije o qué entendiste que te dije? Porque muchas veces tú dices una cosa y dices, pero si ya te lo dije. Y el otro dice, claro que no. Pero si yo te lo dije. Porque la otra persona entendió otra cosa y no era lo que tú querías decir. Y eso crea fricción
y problemas por falta de comunicación. Puede ser una amistad, puede ser con un amigo, una amiga, puede ser de diferentes formas, pero la comunicación es clave y Dios quiere comunicarse con nosotros también. Él nos ama tanto que quiere que entendamos lo que nos está diciendo. Existe un enemigo, punto 4, el diablo, tratando de interrumpir los planes de Dios para establecer tu reino. Si tú existes en este mundo, el diablo va a querer interrumpir los planes de Dios en tu vida. Que no seas salvo, que te apartes de la fe, que te dejes de congregar. Esos son los planes del diablo. Claritos. El problema es que a veces no los escuchamos porque caminamos en nuestros propios consejos. A mí qué me importa que yo me quedo aquí en mi casa y que el mundo ruede. Y luego ves a gente que de pronto ya no está. ¿Por qué? Porque se van apartando de la fe. ¿Por qué? Porque sus corazones se empiezan a enfriar. ¿Por qué? Porque no queremos oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos va a confrontar con algo que decimos, ay, no quiero oír eso. Pero a veces es importante y es necesario. Es necesario. Voy a hablarles con amor, pero también como Dios nos corrige. El Espíritu Santo es el que nos crea, a veces nos incomoda, pero es Él. ¿Ok? No digan, ay, la pastora. No, es el Señor, es la palabra. ¿Ok? La que nos viene a corregir, a decir, ok. Porque nos ama. Primera de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Dominio propio. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Practiquen el dominio propio. Cuando nuestras hijas eran chiquitas, a los papás les vamos a decir, un niño de 4, 5, 7 años no tiene opción. A nuestras hijas cuando empezamos a crecer con ellas en el Señor, no les decíamos, ¿quieres ir a la iglesia? El niño te va a decir, ay, no quiero ir. Ay, tengo flojera. Pero el papá y la mamá, tú y yo, somos los que somos responsables de decirle, pues si no te estoy preguntando, mijito, o sea, vas. Y ya está. Entonces la responsabilidad inicial empieza con nosotros. Varios de ustedes tienen hijos chiquitos. Yo, gracias a Dios, ya mis hijas son adultos, ya están, ¿verdad? Una casada, la otra está caminando ya en sus propios caminos, en sus llamados, en lo que Dios tiene para ellos. Pero en ese ínter tenemos que aprender a entender una cosa, que tú y yo tenemos una responsabilidad tremenda y es pelear contra estrategias y planes y tener mucha comunicación. Los que tienen hijos adultos entramos en otro nivel donde te puedes sentar a comunicar, ¿verdad? Y la comunicación es importante. Cuando son chiquitos muchas veces no les comunicamos. Por ejemplo, tú no corrijas a un hijo si no le has comunicado algo claro. A veces como papás cometemos esos errores, hemos corregido mi esposo y yo cuando eran chiquitas, que muchas veces los corriges por algo que tú no le has dado instrucciones claras al niño. Y entonces tú esperas que el niño sepa que eso no se puede hacer, pero si no le has comunicado, el niño no sabe. Y entonces lo que crea es rebelión, porque dice, pues todo lo que hace es nada más corregirme, ni siquiera me escucha. Entonces tienes que sentarte y recibir comunicación y darle instrucciones claras. Por ejemplo, no sé ahora los niños, ¿no? Que tienen iPads y tienen celulares, gracias a Dios que mis hijas nunca lo tuvieron. Le doy gracias a Dios porque compiten contra muchas cosas ustedes que tienen hijos chicos. O sea, todo lo que es media, todo eso son imágenes. O sea, es un bombardeo del mundo impresionante, de tal forma que la identidad de los niños y de las niñas está bombardeado por un mundo que crea inseguridad en ellos. Muchas veces se creen feos, porque piensan que el modelo es tal persona que tiene 1 millón de likes. Y no es así. Y si no tienen un like, por lo menos, casi se suicidan. Porque nadie les puso like. Entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo como papás? O sea, tenemos que entender que estamos en un mundo real, hay una batalla genuina y tenemos que ser muy sabios y decir cómo voy a interrumpir lo que el diablo está tratando de hacer en contra de mi familia. Pelear contra él requiere de estrategias, planes y comunicación. Dios, el Creador, tiene mucha sabiduría y Él puede ver cosas que tú y yo no podemos
ver. Por ejemplo, en Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes y más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Tú crees que Dios tiene mejores planes para tus hijos que tú? Claro. ¿Tú crees que Dios tiene planes mejores para ti de los que tú piensas o crees? Claro que sí. Ahora, el pasar por situaciones difíciles no quiere decir que Dios no se está compadeciendo de nosotros. Muchas veces lo que Dios está tratando de hacer es, en medio de las situaciones desérticas, nos está atrayendo a Él. Por ejemplo, si tú te fijas en todo lo que está pasando en esta nación, las votaciones y todo, Dios está doblando el corazón de mucha gente. Y aún así hay gente que está bien ciega, que no lo ven. Y dices, ¿cómo va a ser posible? Bueno, ¿cómo va a ser posible que tú te digas cristiano y votes que vas a suicidar a un bebé cuando acaba de nacer? Dime. Pero hay gente que ni lo piensa, va y votan por... O sea, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento porque dice, no, yo quiero esto, yo quiero este beneficio, yo quiero esto, pero los principios de Dios me valen. Y no es así, amados. No es así. Tenemos que hacer cambios acá, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que esa semilla de justicia se manifieste en la siguiente generación. Y eso somos nosotros, somos los portavoces. Entonces Dios tiene un plan tremendo. Uno de los ejemplos que nos da el punto 9 dice, Eliseo y los carros de fuego. En Segunda de Reyes, no lo voy a leer, pero dice que el rey de Siria, bueno, Eliseo estaba ahí, el rey de Siria decidió atacar a Israel, pero cada vez que el rey decidía enviar a sus tropas a cierto lugar, Eliseo advertía al rey de Israel sobre los secretos, sobre los planes secretos que ese rey tenía. O sea, querían conquistarlos a ellos. Y el rey de Siria se ponía furioso porque deseaba saber quién de los de su lado estaba pasando información al enemigo. Él pensaba, alguien de los míos están dando la información y nos están derrotando. Pero Dios le estaba dando la clave a Eliseo y Dios te quiere dar a ti y a mí la clave para vencer. Y muchas veces no lo escuchamos porque no nos damos tiempo, porque no nos congregamos, porque no leemos la palabra, porque no damos tiempo para que Dios nos enseñe qué es lo que el enemigo está haciendo en nuestras vidas. Pero empieza con nosotros, primero, como adultos, como padres, como personas, empieza con uno. Y la verdad es que es, ¿no? Cuando dices, Señor, ¿qué estás haciendo? Es que quiero trabajar contigo para que tu generación sea una generación piadosa. Y yo no sé ustedes, pero el pastor yo sé que muchos de ustedes también, porque somos un equipo, pero la carga que tenemos por los jóvenes, yo le digo a mis hijas, wow, o sea, sus generaciones van a crecer en un mundo terrible. Y no es que seamos pesimistas, es que es algo profético. O sea, ve la agenda de cómo está el mundo. Ve la agenda, cómo están los países sudamericanos, todo lo que es Sudamérica, la mayoría volteándose a comunismo, socialismo terrible. Vemos maldad incrementando, vemos muertes por todos lados. O sea, se está apuntando todo a la venida del Señor. Y acá por nosotros bien ocupados con un montón de cosas y que a veces desviados de lo que Dios está haciendo. Nuestra responsabilidad es decirle, Señor, que yo y mi casa te sirvamos y que seamos salvos de esta, dice la Biblia, perversa generación. Si tú te das cuenta, vas a un lugar, ya es normal ver a hombres agarrados de la mano y besándose como si fueran pareja. Ya es normal, entre comillas, para muchos, ir a un lugar y ver a una mujer con otra mujer besándose y es normal. Eso, la palabra le llama abominación. Ahora, ¿amamos a ellos? Claro que sí, no amamos el pecado. Y ya empezó la persecución. O sea, empieza la persecución porque así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Tenemos que ser valientes, tenemos que ser esforzados, tenemos que no echarnos para atrás, tenemos que decir lo que es bueno, bueno y lo que es malo, malo. Y los siervos del rey le dijeron, el profeta Eliseo, quien se encontraba en Israel, le estaba informando al rey de Israel lo que el rey de Siria estaba planeando en secreto y conquistó. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios. Ahora, tú y yo escuchamos la voz de Dios. Tú eres un hijo de Dios, ¿verdad que sí? Y Dios dice,
que sus ovejas oímos su voz. Entonces, cuando tú me dices a mí, es que yo no oigo la voz de Dios, es que si eres oveja o eres hijo de Dios, oyes la voz de Dios. Es que no sé cómo escuchar la voz de Dios. Te vamos a ir enseñando cómo escuchar la voz de Dios. Pero si eres hijo de Dios, oyes la voz de Dios. Punto. Es que no sé bien cómo, Señor. Bueno, te vamos a enseñar. Pero uno de los principios es obviamente la palabra. La palabra de Dios, eso te va a hablar. Te vamos a enseñar cómo escuchar la voz de Dios en un versículo. El pastor va a estar desglosando un poquito lo que llamamos emoao, que es escritura, meditación, en fin, varias cosas que vamos a hablar, oración, arrepentimiento, otras cosas que puedes meter en una escritura y decir, wow, Dios me está hablando. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Segunda de Samuel 5:19 dice, así que David consultó al Señor, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor, te aseguro que te los entregaré. Y en esa ocasión David hizo lo que el Señor le dijo y ganó. Eventualmente los filisteos regresaron y David buscó a Dios nuevamente. ¿Cuántos de nosotros muchas veces ni le preguntamos? Nos arrancamos y vámonos. Así lo hice la vez pasada, así va a ser también. Y te das un tablazo que te sale un chipotón y dices, ¿qué pasó? Es que ni siquiera le consultamos al Señor. Hicimos lo que se nos dio la gana. Y luego vienen las consecuencias. ¿Por qué no me funcionó? Pues no que Dios está conmigo, no que Dios me dijo que me iba a prosperar, no que Dios me dijo que... Pero si no le preguntas a Dios y te estás alejando, te vas a dar el trancazo de la vida. Todos nos los hemos dado. ¿Sabes por qué? Porque lo hemos querido hacer en la carnota. Yo puedo, yo sé cómo hacerlo. Yo siempre lo he hecho así, siempre me ha funcionado, pero ahora no nos funcionó. ¿Por qué? Porque no le consultamos al Señor. ¿Por qué mis hijos están como están? ¿Por qué mi casa está como está? ¿Por qué mis relaciones interpersonales no avanzan? Pues muchas veces se refleja en nosotros, ¿verdad? Y es bueno que hagamos una pausa y decir, Señor, ¿qué me estás queriendo hablar? Porque Dios no es sordo. Él sí nos escucha. Y cuando tenemos dolor interno por circunstancias adversas que tenemos que atravesar, no es que Él diga, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, ese dicho mexicano. Él sí escucha y oye tu clamor más interno que nadie conoce. Él sabe tu gemir interno. Él lo conoce. Porque nos conoce hasta las entrañas. La cosa es, ¿le estamos consultando a Dios o estamos haciendo pues lo que queremos? Y sobre todo cuando son parejas, decisiones importantes como a lo mejor una compra de algo que sea fuerte, una casa, un automóvil, algo que tenga peso, no es nada más, pues lo voy a hacer yo, porque entonces fíjate que, bueno, y le consultaste al Señor, no, pues claro que no, pues si yo puedo, pues mira, y ándale, después se te empiezan a cerrar las puertas y dices, ¿y ahora cómo le hago? Porque no le consultamos al Señor. Pregúntale al Espíritu Santo, Él te quiere guiar, Él nos quiere guiar a toda verdad, pero muchas veces estamos atravesando como estamos recogiendo el fruto de nuestra terquedad, por así decir, ¿ok? Ahora, eventualmente los filisteos regresaron, pero dice, esta vez el Señor le dio a David una estrategia diferente. Segunda de Samuel 5:23, dice el 15. Así que David volvió a consultar al Señor. No los ataques todavía. Le respondió el Señor, rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Y eso no fue diferente con los hijos del Nuevo Testamento. Eso no es diferente con nosotros como Nuevo Testamento. Es decir, le dio una estrategia diferente. Amados, para los tiempos que estamos viviendo, tenemos que oír la voz del Espíritu Santo. Tenemos que oír la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos por una situación muy difícil con una de nuestras hijas, una cirugía muy, muy fuerte, Dios me dijo, haz el homeschooling ahora. Y yo, yo no soy maestra, pero hazlo. Y yo dije, no hombre, ¿en serio? Hice lo que Dios me dijo. Después y vino la transición a otra cosa. Pero yo creo que esas cosas, cuando tú te detienes y haces lo que Dios te dice, te libra de muchos dolores de cabeza. No quiere decir que
nuestra vida en este mundo es fácil, porque dice que en el mundo tendremos aflicción. Obviamente todos pasamos por pruebas, a veces pruebas que dices, Señor, estoy de pie por tu pura misericordia, porque si fuera por mí, ya estaría fumigado, ¿verdad? O sea, ya no estaría ni aquí. Pero Dios nos mantiene porque Él tiene un plan divino, el cual nos está enseñando cosas nuevas. Hechos 16, 6 al 10 dice, atravesaron la región de Frigia, o sea, Pablo escuchó al Espíritu Santo cómo avanzar el reino y le dice que el Espíritu Santo les habló, les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo va a impedir que prediques la palabra? Obviamente Dios quiere que todo el mundo oiga la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo impedir que el Espíritu Santo hable? ¿No? Pero cuando llegaron cerca de Misia intentaron pasar por Bitinia y el Espíritu no se los permitió. Ahora vas a ver por qué. Porque a veces Dios te cambia la pichada, ¿verdad? Entonces, pasando de largo por Misa, bajaron a Troas y durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa Macedonia y ayúdanos. Y obviamente Macedonia era parte de lo que ahora, en otras palabras, fueron a ese lugar en particular porque Dios quería que predicaran en el continente de Europa. Europa no hubiera sido predicado si en ese momento se hubiera bloqueado esa ida a Asia y Dios no los hubiera mandado a otro lugar. Pero los estorbó. ¿Te ha estorbado alguna vez Dios y tú dices, no, de todas maneras yo lo voy a hacer? Porque muchas veces nuestro carácter es fuerte. O aquí todos somos de carácter muy mansitos, que nos sometemos a todo, hacemos todo lo que el esposo o la esposa nos diga y a la primera que si nos dice haz, le hacemos y la carnota grita, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué tal cuando Dios dice es que te estoy cerrando esta puerta porque mi plan es este? Y luego dices, ay, gracias sea a Dios que dio este cerrón que no sé ni cómo, pero me está guardando de algo, de perderme. Mira, Dios te ama tanto, y me ama tanto que muchas veces nos da unos cerrones que te dejas así. ¿Y ahora qué, Señor? ¿Qué sigue? ¿Sabes para qué? Para que dependamos del Espíritu Santo. Estás en un problema donde te quebrantas tu corazón y dices, Señor, ¿y ahora qué hago con este problemón? Pues búscame y me vas a encontrar. ¿Y cómo le hago para conquistar este gigante? Él va a venir y va a pelear por ti cuando permaneces en Él, cuando te mantienes firme, sin negar la fe, perseverando hasta el fin. Dice la Escritura que el que persevera hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. O sea, no es el que comienza, comenzamos muchos. Y gloria a Dios por los que comenzamos. Y gloria a Dios por los que están. Y queremos que ustedes crezcan y maduren. Pero no todos llegan hasta el fin, si tú te has dado cuenta. Hay gente que ahora, tú dices, ¿pero cómo? ¿Dónde está esta persona? Está súper en el mundial. Y antes era como tú y como yo, levantaban manos y adoraban a Dios y leían la Biblia. Y ahora están perdidos. Entonces, eso nos debe dar un temor santo, decir, yo no me quiero perder. Yo tengo que alinearme a lo que Dios me está diciendo porque quiero oír la voz de Dios y quiero tener victoria y que mi familia, mis hijos caminen con el Señor. Y mientras están chiquitos, hasta que crecen en un nivel, es meterles la palabra. Llega un punto donde ellos van a tener que tomar sus propias decisiones. Ve, ¿para qué otra cosa es? Para que Dios pueda funcionar como Padre en tu vida. Dios nos llamó como amigos de Dios a Abraham, a Moisés y a los discípulos. Fíjate no tengo tiempo para todas las escrituras, pero fíjate en Juan 15, el Evangelio de San Juan, versículo 15, Juan 15, 14 y 15. Dice así, vosotros sois mis amigos. Sí, o sea, está el condicional. Si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, decía Jesús, os las he dado a conocer. O sea, Dios quiere ser tu amigo y mi amigo. O sea, quiero que medites esta semana cómo Dios quiere ser tu amigo.
Porque a veces lo vemos así como que Dios está lejos por allá, quién sabe si interesa en mis problemas, quién sabe si me está escuchando. ¿Nunca has pensado, Señor, tengo orando por esto y en buena onda, o sea, ¿no me puedes echar una ayudadita aquí? ¿A nadie le ha pasado? Nos dices, Señor, ¿qué onda? O nada más me toca a mí. ¿Verdad que no? ¿Verdad que sí es así como que nuestra fe empieza a veces así como que a tambalear porque no vemos la respuesta y decimos, ¿y ahora qué sigue? Y dice, yo soy tu amigo. O sea, imagínate, el Dios del universo te dice, yo soy tu amigo, Erika. ¡Wow! En donde estemos, dice, yo soy tu amigo. Vas al fondo del mar, yo soy tu amigo. Estás ahorita en unos broncones como los discípulos que la barca estaba en medio de una tormenta que les pensaban que se iban a morir. Y ahí estaba él diciendo, yo estoy contigo. No te vas a ahogar. Mientras estés pegado conmigo, la vas a hacer. Qué bendición, ¿verdad? Entonces tenemos que pegarnos al Señor, ¿verdad? Me tengo que pegar a ti, Señor, porque si no, mi barca se hunde. Mientras esté contigo, la voy a hacer. Pero si me aparto de ti, me va a ir como en feria, porque el diablo, ese no tiene misericordia. Ese viene con todo. Ese viene con todo. Viene en contra de tus hijos, viene en contra de todo. Él viene a matar, a robar y a destruir. No podemos ser ignorantes de eso. Él viene con todo. Él te odia, a ti y a mí, nos odia. Somos enemigos del enemigo de Satanás porque somos amigos de Dios. Entonces tienes que tenerlo muy, muy cercano. Mateo 5:45 dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Dios desea tener una relación paternal con nosotros. ¿Qué es un padre? Yo estaba pensando en mi papá, que ya partió hace 4 años. Pues un padre implica para un hijo un lugar de seguridad. Un padre es proveedor. Un padre es amoroso. Un padre es protector. Y si a lo mejor el padre terrenal no es la imagen tal cual, pues Dios sí lo es. Y esa relación de padre quiere tener con nosotros, porque aún como humanos somos falibles. Si no, pregúntale a tu esposo o a tu esposa, en tu casa, no aquí, si tú eres falible. Te va a decir, claro que sí. Todos aquí, nadie, somos exentos de fallar, porque somos humanos. Toda persona. De pronto, ayer pensaste no sé qué, te enojaste con no sé quién, te exasperaste, te desesperaste, pecamos. Y Dios quiere que obviamente pues vengamos a Él y que tengamos esa relación de padre. Pero sin comunicación, número 7, no puedes tener una buena relación, pues no puedes tener un buen matrimonio sin una buena relación. Sin una comunicación no hay un buen matrimonio. Algunos de los jóvenes, ¿saben qué? Yo me he dado cuenta que esta generación, muchos de nuestros jóvenes no saben hablar, no saben comunicarse. Es verdad. ¿Sabes por qué? Estás en tu casa, bájate a cenar. Cen. Y está en tu mismo techo. O ni de segundo piso, ahí mismo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a comunicar. Tienen que aprender a hablar. Desde modales. Miren, el partir para uno en la noche, aunque sea un poquito. Yo recuerdo a mi papá. Mi papá era un hombre muy exigente. O sea, papá era para la comida era como un general. O sea, nos tenía los 7 sentados con mamá y con papá. Y era lo que se te sirve, te lo comes. Y pobre del que abriera la boca cuando comía, porque... O sea, papá nos instruía. Y nos costó trabajo. Pero ¿sabes qué? Es bueno. Ahora, dentro del partir el pan, platicábamos. Claro, le decía, por ejemplo, no podías hablar si estás comiendo. Acábate lo que estás comiendo y luego hablas. Son cosas que como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos. La escuela no lo va a enseñar, la iglesia no lo va a enseñar. Es tu responsabilidad como padre sentarte con ellos y educarlos. No lo va a hacer si tú no lo haces, el mundo lo va a hacer de una forma terrible.
estamos callados, pero yo sé que el Espíritu Santo les va a hablar. Y yo me acuerdo cuando papá, y no sé qué, pero después dices, bueno, hay un fruto, y dices, puedo ir a cualquier lugar, me puedo sentar con una persona muy sencilla o con una persona de mucho dinero y sé que mi ética de comer es correcta. Es algo mínimo. Ahora imagínate el hablar, el preguntarle, ¿cómo te fue en la escuela? A veces estamos corriendo tanto en la vida que no te puede decir tu hijo nada porque automáticamente te enojas. Por ejemplo, que te diga, ay, fíjate que en la escuela pues me dieron un cigarro de marihuana y tú, ya pensaste, no hombre, ya se echó 3 porros de cigarro y ya de seguro ya se puso, pero ni siquiera te ha hablado, nada más te dijo, oye, me pasaron la marihuana, pero no te has puesto a ver, ¿y qué pasó? O sea, tenemos que ser gente como que cristianos maduros, porque nos asustamos de todo, la verdad. Entonces, ¿qué hace el hijo? Cuando sabe, y a mí me lo dijeron nuestras hijas, nos dijeron, ¿sabes qué? Apenas me dijo, yo le decía, Señor, perdona. Me decía, es que ¿sabes qué? Sí te quería decir, pero yo sabía que cuando te dijera algo así, ya sabía lo que me ibas a decir. Entonces mejor no te decía, aunque sabía que estaba mal. Porque los hijos de pastores no son tan diferentes a los tuyos, porque son tan humanos como los tuyos. Pero muchas veces no nos damos tiempo de sentarnos y decir, a ver, suéltamela, papá, mi amor. Si ahora tu hijo llega y dice, oye, papá, esta niñita está tan bonita, celébrale. Qué bueno que te gustan las niñas. No, de verdad. Antes nos asustábamos. No, tú no puedes ni pensar en niños. Pues, ¿cómo de que no? O sea, las hormonas son las hormonas. Es educarlos y decirle, mi amor, qué bueno que te gustan las niñas. Sí, nada más que mira, y entonces ya le vas educando. Los vas canalizando, en vez de decirle, no, aquí no me va a tener novia hasta que tenga 30 años. No, hombre, pues te va a dar unos dolores de cabeza, ¿verdad? Entonces, comunicación es muy importante. Y Dios, ¿sabes qué? Dios quiere hablarnos porque Él nos ama. Así como tú amas a tus hijos, Dios te ama. Oye, llegué con mi hija y la abracé y le dije, ¿sabes que te amo tanto? Pero Jesús te ama 1000 veces más de lo que yo te puedo amar. Y le metí un abrazo. Y luego me dice que le dijo a su papá, ay, papi, dame un abrazo. Porque los hijos necesitan comunicación y hay muchas formas de comunicar. Y a veces estamos corriendo y ni les hacemos caso a los pobres. O estamos tan enfocados nada más en lo académico que no nos estamos fijando en su corazón. ¿Cómo está? Y hemos estado con muchos pastores que muchas veces como pastores tenemos la responsabilidad de decir, híjole, Señor, ayúdanos, porque tal vez con la demanda de tantas cosas hemos descuidado muchas veces las situaciones del hogar y los hijos lo resienten cuando son grandes. Van creciendo y dicen, oye, pero pues, a todo mundo le hice tiempo menos a mí. Entonces, tenemos que ser muy sabios con nuestro tiempo y también sean agradecidos con la casa, porque la iglesia es un lugar para que nos amemos, para que nos honremos, para que nos ayudemos, para fortalecernos, para ayudarnos, para bendecir, no para tirar a las personas. ¿Ya te fijaste que el fulanito de tal y te avientas un chismerío, que creas una polvadera? Gracias a Dios que aquí en Casa Amistad no tenemos chismosos. De verdad. Dice la Biblia, echa fuera al chismoso y cesa la contienda. Aquí nos amamos. Aquí no damos lugar al chisme. Y si de pronto algo que te pica en tu boca, pues pon el zipper, dile, yo no voy a ser parte de algo que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque Dios quiere comunicarse con nosotros para amarnos, para fortalecernos. Y todos, amados, le hemos regado. Muy rápido. El Padre Celestial afirma. Bueno, el punto número 5 es relación paternal. Dios desea tener una relación paternal con nosotros. El número 13, el Padre Celestial afirma a sus hijos. El número 13. El 14, el Padre Celestial advierte a sus hijos. 15, el Padre Celestial consuela a sus hijos. Y el 16, el Padre Celestial aconseja a sus hijos. O sea, Dios nos bendice, nos aconseja.
Entonces nos afirma, nos advierte, nos consuela y nos aconseja. Nos afirma, ¿por qué? Porque necesitamos todos palabras de afirmación. Si tu lenguaje son palabras de afirmación que te diga tu esposo o tu esposa, ay, estás bien guapo, ay, me gustas, ay, qué excelente eres, ay, gracias por ser trabajador, y eso te edifica, bueno, entonces necesitas afirmación. Dios nos afirma. El Padre Celestial advierte a sus hijos de peligro. ¿Cuántos de nosotros, Dios te dice, no vayas por allá porque vas a peligrar? No, te va a decir, hay aguas, hay peligro, hay relaciones que no te convienen. Escúchame, si tus amistades no están caminando con Dios, apártate de ellos, porque te van a jalar al mundo. Te van a jalar al mundo. Dile, te quiero mucho y vente. Pero si no quieres caminar con Jesús, lo siento mucho. Pero yo no me quiero llevar ni a mi esposo, ni a mi esposa, ni a mis hijos de corbata, porque me estás jalando hacia cosas incorrectas, indebidas. Y si ustedes se dan cuenta, porque no son neófitos, nadie de los que están acá, que hay gente que se ha apartado por relaciones. Un poquito de levadura te leuda toda la masa. Un poquito. Cuidado. ¿Por qué te lo decimos como pastores? Porque te amamos y porque Jesús te ama más. Ten cuidado. Ten cuidado. Dios nos advierte, nos consuela. ¿Cuántos de nosotros hemos sido consolados? ¿Verdad que dices, ay, Señor, necesito un abrazo tuyo este día fue terrible, no sé ni cómo la hice, pero la hice? Y a veces viene y te abraza y sientes el consuelo de Dios porque te ama y porque me ama. Y el Padre nos aconseja y tú y yo tenemos que ser consejeros también de nuestros hijos. Hay algunas otras maneras que Dios quiere relacionarse con nosotros. Nos guía, nos provee, nos disciplina, nos enseña, nos motiva, nos protege, nos anima, nos perdona. Versículo 20, número 20, pero para esa increíble relación tienes que aprender a discernir su voz. Dios quiere discernir su voz, es ese espacio que tienes que llenar. En el número 20, discernir su voz. Letra C, para que Él pueda hacer tu vida. No vamos a tener tiempo para terminar todo, pero después tú lo puedes leer y rellenar. Pero les voy a dar la respuesta. Uy, muy bien atrasada. Les voy a dar la respuesta y voy a cubrir un poquitito nada más para que lo tengan en sus notas y en sus casas lo vean, ¿ok? Dice la letra C, para que Él pueda hacer tu vida. El número 11 dice, el alma está hablando de que muchas veces nada más alimentamos nuestra carne, pero nuestra alma está formada de mente, emociones y voluntad. Son 3 palabras. Mente, el alma está formada de mente, emociones y voluntad. La número 23 dice, la palabra, que es un rema, que les voy a explicar, es una expresión de Dios. Dios expresa una palabra específica a nosotros. Y ahorita voy a tocar un poquitito más sobre eso. La 28 es, ¿cómo es que Dios crea el mundo? A través de su palabra. La palabra es como Dios creó el mundo. Y es como vamos a edificar y escuchar la voz de Dios también a través de su palabra. Y creo que es la última respuesta. Pero nada más para tocar un poquito y desglosar ahí, para que Él pueda hacer tu vida. Híjole, ahí está tremendo, porque si tu vida es Jesús, nuestra vida, yo sé que nuestra vida es trabajo, nuestra vida es la esposa, nuestra vida son los hijos, pero dice Dios, que tu vida sea Jesús. Cuando eres el centro de todo, Él nos sana, Él nos restaura, Él nos ayuda, Él nos aconseja. Cuando tus hijos se metan en problemas, te va a decir qué hagas. Te garantizo que tus hijos no son unos angelitos que tienen un montón de aureolas y nunca pecan. Tendrán cara de angelitos, pero de angelitos no. No, déjalos que crezcan un poquito. Los que tenemos adultos van a decir amén. ¿Por qué? Porque así como tú tienes una voluntad fuerte, tus hijos también la tienen. Entonces, muchas veces lo que pasa es que los hijos son patrones que hemos llevado nosotros y ellos los han aprendido de nosotros, no de ahorita. Ellos te han observado tu caminar. Cuando vienes a la iglesia y vienes toda apática y apático y dices, no hombre, eso es de la iglesia. Y todo lo que has hablado en tu casa,
Entonces llegan acá a la iglesia. Se paran 3 veces, regresan, van. O sea, no es nada más porque sí. Es porque muchos patrones los aprendimos nosotros. Yo me acuerdo cuando nosotros crecimos, que mi papá nos decía, los voy a llevar, bueno, eran católicos, ¿no? ¿A qué misa quieren ir? Y todos le decíamos, a la más cortita, a la más rápida. O sea, nos queremos salir y ya. Queda bien aburrido, ¿no? Y papá no era tanto así. Bueno, sí, o sea, no eran católicos así de esos, ¿no? Eran más bien como, pues, por compromiso, ¿no? Somos porque, pues, algo tenemos que hacer. Aunque sí amaban a Dios a su manera y nos llevaban, pero... Entonces, muchas veces nuestros hijos son el reflejo de muchos patrones que hemos nosotros vivido desde que somos chiquitos. Cómo te instruyeron, cómo creciste, tus hábitos, tus costumbres. Entonces, cuando crecen, de pronto dices, ay, no me gusta de mi hijo o de mi hija esto. No me gusta. Pues lo traes palmado. Es un reflejo de ti y de mí. Y entonces uno dice, ay, pues más bien tenemos que decir nosotros, ay, Señor, ¿verdad? Cámbiame a mí, porque el problema no son los hijos, el problema muchas veces somos nosotros. Y el orgullote, ¿verdad? O sea, yo tengo que tener la razón porque yo tengo que tener la razón. ¿Cómo de que no? Si yo sé. Y ándale, y después ya no sabemos qué hacer. ¿Verdad? Yo me incluyo. O sea, hay cosas que Dios está trabajando aún en nosotros, aunque somos sus pastores, que Dios sigue diciendo, ¿ok? Entonces, no nos quejemos, sino voltemos al cielo. Señor, ayúdame. Esta mañana yo dependo de ti. Este día mejor me pego a ti, porque si no, no la vamos a hacer. Amados, tenemos que crecer. Tenemos que madurar. Tenemos que ir a otro nivel. Tenemos que echar raíces tan profundas que nada ni nadie nos mueva de la fe. No te puede mover. A veces una persona te puede mover por X que te haya dicho. No te pueden mover. No deben de moverte de la fe. Porque me dijo, porque no me dijo, porque me vio, porque no me saludó. ¿Y a ti qué te importa? Esas palabras las usó Jesús. Oye, y este Juan, y este Apolos, y le casi ¿y a ti qué te importa? ¿Y a ti qué te importa? Ah, pero ¿cómo nos sentimos, verdad? ¿Y por qué esta persona sí y a mí no? ¿Y a ti qué te importa? Tú pon tus ojos en el Señor. Porque de esa forma, aunque te ofendan, no te vas a ir saliendo. Ay, es que aquí en Casa Amistad no me quieren, porque vas a ser firme en la fe. Vas a madurar en tu carácter. Debemos alimentar el alma y el espíritu para que estés sano. Y el alimentar el alma y el espíritu con comida que alimenta el cuerpo no funciona. Mucha gente que come 3 comidas al día, buenas, se sienten desanimadas o paralizadas o están decepcionadas porque necesitamos un alimento que es la palabra de Dios. Yo no tengo nada en contra, o sea, yo estoy a favor de buena alimentación, a favor de hacer ejercicio, pero cuando yo voy al gimnasio, por ejemplo, ves a personas, ayer precisamente, yo fui un rato y vi una señora grande con unos músculos, yo decía, ¡ay, Dios! Pero fuerte. O sea, no veas un gramo de grasa, pero observaba un poquito, ¿no? Y veía cómo se ponía en el espejo. Yo decía, ¿en serio? O sea, está bien que te pongas bien y está bien que, pero... ¿Y tu espíritu? No me acerqué a ella porque no estaba con ese plan, ¿verdad? Pero, y yo estoy a favor. Aquí tenemos una persona que también hacía todo lo que era eso. Y si necesitas ayuda, Erika te puede decir qué pesas hacer y qué no. Pero, y tu alma, tu espíritu, tal vez llega ahí muy padre, llega a su casa y se deprime. Porque no pone nada de palabra, nada espiritual, cero. Hay gente que así camina, cero vida, cero nada, cero espíritu.
Todo es la carne, todos son los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Es todo. Pero si tú tenemos que alimentarnos para crecer. Y saben que tu responsabilidad, yo recuerdo, y los que tienen hijos chiquitos, ten devocionales cuando son chiquitos con tus hijos. Yo me acuerdo, nuestras hijas hasta nos profetizaban. Agarraba el pastor la guitarra y cantábamos y danzaban y profetizaban. Y hay palabras proféticas que hasta la fecha recordamos que estamos viviendo de hace más de 30 años. Que un día se va a manifestar con toda autoridad y con todo poder. Pero ¿quién es responsable? ¿Casa, amistad? Tú. Y a los hombres más, Tú, porque ándale mujer, tú sí sabes, tú, vete a la iglesia, tú. No. Tú también. Y claro que la mujer tiene que estar, porque muchas veces lo que pasa es, se los voy a decir con toda reverencia, uno sí quiere y el otro no. Uno sí quiere y vamos a dar a Dios, y el otro está, ay, qué flojera. Y el otro está, sí, vamos. Ay, no, mejor vámonos para acá, mejor vámonos para allá. Y el caso es que no se ponen a nivel igual. Entonces uno está acá, el otro allá, el otro acá, el otro allá. Y dices, ¿en serio? ¿Qué diferencia si los dos se pusieran de acuerdo y dijeran, vamos a caminar con el Señor? Y vamos a hacer esto, vamos a tener metas en común. Vamos a lograr, ¿qué metas van a lograr? Así que eso es para parejas, ¿ok? Ahí va a estar muy bueno lo que nos digan, ¿ok? Prepárense. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos? Si oímos su voz, si escuchamos su consejo, pero tenemos que fortalecer nuestra vida. Y cierro con esto. La palabra rema es una expresión de Dios. El escritor nos está diciendo que la Biblia impresa, no está diciendo que la Biblia, la escritura impresa, está sosteniendo la creación. Dios, la palabra dice, cuando Dios creó los cielos y la tierra y habló, Él continúa hablando. Y a través de esa palabra hablada continua es como Él establece y mantiene todo. Los astros, las estrellas, por su palabra. Hablada, continua. Y hay palabras que Dios quiere hablarte a ti, a tu vida. Específicas. Que tú tienes que oír y yo también. Desde, Señor, este día yo me arrepiento porque este día, wow, esto pasó en mi vida. Me decía una hija bien chistosa, me decía, oigan, ¿ustedes hablan mucho de arrepentimiento? Y le digo, claro. Porque nadie es perfecto. Tenemos que venir delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame. O sea, yo solo no puedo. Y cuando ellos te ven a ti vulnerable, decir, mira, yo no soy perfecta, yo tengo un montón de rollos todavía que Dios está trabajando en mi corazón, hay muchas cosas en mi vida que tengo que seguir alineando, tengo que honrar a Dios con lo que Él me dice, entonces ellos dicen, ok, entonces es un Dios que tiene acceso, yo también tengo acceso a ellos. ¿Me están siguiendo? Pero empieza con nosotros. Dios quiere que tú oigas su voz, claro que sí. Pero tenemos que hacer esto, no dejar de congregarnos, pegarnos al Señor, oír su voz continuamente. Dejar a veces a un lado unas cosas, darle prioridad al Señor. A veces decimos, a veces como pastores nos da flojera a veces estar aquí todo el día y llegar aquí esta noche y decir, pero ¿sabes qué? Ánimo que digamos, ay Señor, qué flojera, mejor a ver quién les predica, a ver quién. Y tenemos gente equipada y que lo van a hacer y que lo hacen. Pero también Dios quiere hablarte a ti para decir, ¿sabes qué? No es que tengas ganas o no tengas ganas, tengo la disciplina de hacer lo que tengo que hacer porque sé que Dios me va a bendecir. Ya está. Porque amo su casa, amo la iglesia, amo el cuerpo de Cristo, amo lo que Dios ama. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra esta noche, que tú eres tan bueno. Tú quieres hablarnos de muchas formas. Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y en muchas maneras. Y gracias que tú nos consideras tus amigos y somos tan honrados de que nos puedas llamar amigos porque estás cerca de nuestro corazón y queremos meditar en eso, Señor. Yo sé que ese rema para esta noche es: yo soy tu amigo.
que Dios nos está diciendo: yo soy tu amigo. Y un amigo fiel, un amigo que nunca falla, un amigo que está siempre a cualquier hora del reloj del día con su oído abierto para escuchar, o clamor, o dolor, o queja, o pecado, o lo que sea. Pero tú eres un amigo fiel, aparte de ser nuestro Rey y Salvador. Muchas gracias, Dios. Gracias porque te podemos honrar, Dios, con todo lo que somos. Venimos delante de ti sabiendo que nos falta mucho para llegar a la estatura del varón perfecto. Tú eres nuestra medida. Nos falta mucho, pero queremos llegar. Queremos seguir creciendo, queremos madurar, queremos honrarte, queremos ser buenos padres, queremos ser buenos esposos, esposas, queremos ser buenos hijos. Tantos cambios que tenemos que hacer, pero sabemos que sin ti, sin tu Espíritu Santo, es imposible que seamos cambiados. Solamente tú puedes hacer esa obra. Es imposible que nosotros lo hagamos. Reconocemos que por nosotros mismos no podemos cambiar. Solamente morir a nuestra carne y decirte: sí, Señor, ven Espíritu Santo, equípame para seguir haciendo lo que tú quieres que yo haga, honrarte, obedecerte, para que mis siguientes generaciones puedan crecer, una generación sana, una generación que te honra, así como un Daniel, como un Sadrach, Mesach y Abednego, que aunque estaban en un Egipto, no se contaminaron. Así nuestros hijos, que aunque estén en un mundo de tanto pecado, Señor, tengan convicciones tan fuertes, que ellos sepan escuchar la voz de tu Espíritu Santo, que les podamos instruir y saber cómo enseñarles a oír tu voz, cómo enseñarles a que escuchen tu voz, Espíritu Santo. Por eso, gracias por ayudarnos también a nosotros, como padres, como hijos tuyos, a pegarnos a tu corazón y a crecer y a madurar y a honrarte en todo lo que somos. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a los que se conectaron. Dios les bendiga y nos vemos el domingo.